favor, no me dejes. Ya es suficiente. Ella lo dejó por ser pobre, pero el destino le tenía algo mejor. Quiero algo más, no puedo vivir de sueños, pero él entendió. Siempre lo había entendido. Se llamaba Mateo. Y en ese momento, cuando ella cerró la puerta con una calma que dolía más que un grito, Mateo tenía exactamente nada. Nada en el banco, nada que mostrar, nada que presumir. Solo tenía sus manos, y una dignidad que nadie parecía valorar. Ella se llamaba Lucía, y mientras bajaba las escaleras del pequeño apartamento que compartieron durante 4 años, no miró atrás. No porque no sintiera nada, sino porque ya había tomado una decisión mucho antes. Las decisiones importantes casi siempre se toman en silencio. Mateo se quedó de pie en la cocina, mirando una mesa coja que él mismo había arreglado con un pedazo de madera. Recordó cuántas veces había llegado cansado del trabajo, aún así cocinando para ambos, sonriendo, diciendo algún día todo va a cambiar. Lucía dejó de creer en ese algún día. No es culpa tuya, había dicho. Eres bueno, demasiado bueno. Demasiado bueno, como si eso fuera un defecto. Mateo siempre había sido así desde niño. Creció en un barrio donde aprender a sobrevivir era más importante que aprender a soñar. Su padre murió temprano. Su madre envejeció trabajando. Mateo aprendió pronto que nadie te regala nada, pero aún así, nunca dejó de ayudar. Trabajó de lo que fuera, cargador, ayudante de taller, repartidor, limpiador nocturno. Nunca duró mucho en un solo sitio, no porque fuera irresponsable, sino porque siempre aceptaba el trabajo más duro, el que nadie quería. Y eso, irónicamente, hacía que lo vieran como reemplazable. Pero nunca se quejó. Si alguien necesitaba ayuda, Mateo estaba ahí. Si un compañero faltaba, Mateo cubría el turno. Si el jefe pedía horas extras sin pagar, Mateo aceptaba. No por sumiso, por principios. Creía que el trabajo honesto, tarde o temprano, hablaba por uno. El mundo todavía no le había contestado. Lucía no era mala, eso es importante decirlo. Simplemente estaba cansada. Cansada de contar monedas, cansada de decir la próxima vez, cansada de ver en redes sociales a otros viviendo la vida que ella sentía merecer. Cuando conoció a Mateo, se enamoró de su bondad, pero con los años, la bondad sin resultados pesa. Él prometía futuro, ella necesitaba presente. Y cuando apareció Álvaro, un hombre seguro, bien vestido, con reloj caro y palabras firmes, Lucía no cayó de inmediato, pero empezó a comparar. Y cuando comparas, casi siempre alguien pierde. Mateo nunca compitió, ni siquiera sabía que había una carrera. Esa noche, después de que Lucía se fue, Mateo no lloró de inmediato, lavó los platos, apagó la luz, se sentó en el suelo. Y ahí sí se quebró. No por orgullo herido, sino por la pregunta que lo perseguía desde hacía años: ¿de qué sirve ser bueno, si no es suficiente? Durmió poco, pero despertó temprano. Porque Mateo siempre despertaba temprano. 2 semanas después, Mateo perdió su trabajo, la empresa cerró sin indemnización, sin despedida, con una mochila vieja y el mismo silencio de siempre. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, tan pequeño que nadie lo habría notado, excepto él. En una cafetería donde pidió solo un café para poder sentarse, escuchó a 2 hombres hablar de un problema técnico en un negocio que acababan de abrir, algo que no funcionaba, algo que nadie sabía arreglar. Mateo sí sabía. No porque hubiera estudiado, sino porque había aprendido haciendo. Se acercó con respeto, pidió permiso, ayudó. En 20 minutos, el problema estaba resuelto. Los hombres lo miraron distinto. Por primera vez en mucho tiempo alguien vio valor donde otros solo veían pobreza. Mateo salió de esa cafetería sin dinero extra, pero con algo mucho más peligroso, una oportunidad. Y el destino ese que parecía haberse olvidado de él acababa de despertarse. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Mateo pensó en Lucía, no con récord, no con odio. Pensó, tal vez tenía razón, pero tal vez aún no ha visto nada, y sin saberlo, dio el primer algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Cuando nadie apuesta por ti, el hambre se vuelve tu mayor ventaja. Mateo no durmió bien esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en años tenía algo parecido a esperanza, y la esperanza, cuando llevas mucho tiempo sin ella, pesa más que el cansancio. A la mañana siguiente, revisó su teléfono, un mensaje nuevo: soy Daniel, el de la cafetería. ¿Puedes pasar hoy por el local? Mateo leyó el mensaje 3 veces, no sabía por qué, pero algo en su pecho se tensó.
No era ilusión, era alerta. Porque cuando la vida te ha golpeado tanto, aprendes a no confiar en nada, ni siquiera en lo bueno. El local estaba en una zona mejor, no lujosa, pero viva. Gente entrando, saliendo, hablando de negocios como si fuera algo normal. Daniel lo recibió con una sonrisa sincera. Necesitamos a alguien como tú, le dijo sin rodeos. No títulos, no discursos. Alguien que resuelva. Mateo bajó la mirada. Por costumbre puedo intentarlo. Daniel negó con la cabeza. No. Tú puedes hacerlo. Ya lo hiciste ayer. Así comenzó. Sin contrato elegante, sin promesas infladas, con trabajo real. Mateo empezó arreglando fallas, cargando cajas, limpiando al final del día. Pero también observaba, escuchaba, aprendía cómo se movía el dinero, cómo se tomaban decisiones, cómo unos pocos detalles separaban a un negocio que sobrevive de uno que crece. Mientras otros veían problemas, él veía sistemas. Y por primera vez eso empezó a notarse. Mateo se convirtió en ese tipo de persona que no sale en fotos, pero sin la cual todo se cae. Cuando algo fallaba, lo llamaban. Cuando nadie quería quedarse tarde, él se quedaba. Cuando había una crisis, Mateo no hablaba, actuaba. Daniel empezó a confiar en él luego, a depender de él. ¿Cómo sabes hacer todo esto?, le preguntó una noche. Mateo se cogió de hombros. Porque siempre me tocó arreglar lo que otros rompían. Daniel se quedó pensativo. Ahí nació algo más que una relación laboral. Nació respeto. Lucía estaba bien. Eso creía. Álvaro cumplía con todo lo que Mateo no pudo darle: cenas, viajes, estabilidad. Pero había algo frío en todo eso. Algo mecánico. Álvaro no preguntaba cómo había sido su día, no escuchaba, no se quedaba en silencio compartido. Álvaro proveía, pero no acompañaba. Aún así, Lucía se repetía que había tomado la decisión correcta. Hasta que un día, en una conversación casual, alguien mencionó el nombre de Mateo. ¿Te refieres al Mateo que trabaja con Daniel?, dijo una amiga. Dicen que es el que realmente mueve ese negocio. Lucía sintió un pinchazo incómodo. No celos, no amor. Y quietud. El crecimiento no llegó sin costo. Mateo empezó a llegar tarde a casa, a rechazar invitaciones, a vivir con menos descanso. Cuando Daniel le ofreció una participación mínima en un nuevo proyecto, Mateo aceptó sin pensarlo, y sin leer la letra pequeña. Fue su primer error, porque esa noche, por primera vez, eligió el trabajo por encima de sí mismo. Y el cuerpo siempre pasa factura. Colapsó una madrugada, solo, en el local. Nada grave, pero suficiente para asustar a Daniel. Si sigues así, te vas a romper, le dijo. Mateo respondió algo que no sabía que llevaba dentro: ya estoy roto. Solo estoy decidiendo en qué forma. No todos celebran tu crecimiento. Un socio menor, viendo cómo Mateo ganaba terreno, empezó a hablar mal de él, a sembrar dudas, a decir que era demasiado ambicioso, demasiado callado, no confiable. Mateo no se defendió. Nunca lo hacía. Pero esa vez, Daniel dudó. Y la duda es suficiente para cambiar el rumbo de una vida. Mateo fue apartado temporalmente de decisiones clave. Volvió a sentirse invisible, como antes. Esa noche, caminando solo, Mateo entendió algo brutal: ser bueno no es suficiente, trabajar duro no es suficiente. Si no aprendes a ocupar tu lugar, alguien más lo hará. Por primera vez Mateo decidió no quedarse callado. Pidió una reunión, habló con calma, mostró resultados. No gritó, no acusó. Solo expuso la verdad. Y la verdad, cuando se sostiene con hechos, no necesita adornos. Daniel entendió. Y el socio que había traicionado, quedó expuesto. Esa misma semana, Mateo recibió una oferta. No un aumento, no un favor. Una sociedad real. Pero con una condición: esto va a exigirlo todo, le dijeron. Tiempo, energía, personas. Mateo pensó en su vida, en Lucía, en la pobreza, en el silencio. Y aceptó, sin saber que ese sí lo estaba llevando directo a convertirse en alguien que el mundo admiraría, pero que muy pocos reconocerían cuando estuviera solo. El dinero llega, pero no pregunta a quién deja atrás. Mateo firmó sin temblar, no porque estuviera seguro, sino porque ya había vivido demasiado tiempo sin opciones. El nuevo proyecto no era pequeño, era ambicioso, agresivo, riesgoso. Construcción, logística, contratos que se medían en cifras que antes solo había visto en películas. Para Mateo, no era dinero, era responsabilidad.
El ascenso no vino con aplausos. Vino con miradas incómodas, con gente que ahora lo saludaba diferente, con silencios donde antes había camaradería. Mateo dejó de ser el tipo servicial. Ahora era el que tomaba decisiones. Y eso, curiosamente, incomoda más que la pobreza. Trabajaba el doble. Dormía menos. Pensaba todo el tiempo. Aprendió a leer contratos, a detectar mentiras, a sonreír cuando debía y a callar cuando convenía. Pero algo se fue perdiendo. El Mateo que ayudaba sin preguntar, el Mateo que escuchaba, el Mateo que se conformaba con poco. El éxito no te cambia de golpe, te desgasta lentamente. El día que cerraron el contrato grande, nadie brindó con él. Daniel estaba ocupado, los socios celebraban entre ellos, los empleados lo miraban con respeto, pero distancia. Mateo salió del edificio y caminó sin rumbo. Tenía dinero, mucho más del que había soñado. Y aún así, por primera vez, se sintió profundamente solo. Entró a un bar, se sentó, pidió un trago que no necesitaba. Miró su reflejo en el vidrio. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Lucía. Otra vez Lucía lo vio por redes. Una foto casual, un evento, un traje que no era de él, pero que ahora le pertenecía. No sintió amor. Sintió algo peor. Arrepentimiento tardío. Intentó justificarlo. Seguro sigue siendo el mismo, seguro solo tuvo suerte, pero una voz interna, cruel y honesta, le dijo la verdad. Él cambió, y yo ya no estoy ahí. No fue planeado. Un evento benéfico, un saludo cruzado, una pausa incómoda. Lucía lo vio primero. Mateo levantó la mirada y la reconoció al instante, como se reconocen las cosas que marcaron una herida. Hola, dijo ella. Mateo respondió con cortesía, sin emoción visible. Hola. Lucía esperaba algo más, reproche, dolor, algo. Pero Mateo no le dio nada. Y eso fue lo que más le dolió. Hablaron de banalidades. Trabajos, clima, gente común. Lucía quiso decirle que se había equivocado. Mateo quiso decirle que dolió. Ninguno lo hizo, porque el orgullo también aprende a sobrevivir. Antes de irse, Lucía soltó, me alegra verte bien. Mateo la miró a los ojos y respondió, con una calma que no sentía, no fue fácil. Y se fue. Los negocios crecieron, el dinero llegó, en serio la reputación también. Mateo empezó a aparecer en reuniones importantes, en conversaciones donde antes no habría sido invitado, pero cada paso arriba exigía algo a cambio. Tiempo, confianza, humanidad. Aprendió a decir no, a despedir gente, a tomar decisiones que afectaban vidas. Y cada noche, cuando el ruido se apagaba, quedaba solo con una pregunta: ¿en qué momento dejé de sentir? Una noche, revisando documentos antiguos, Mateo encontró algo. Una foto vieja, él y Lucía sonriendo en un cuarto pequeño, sin dinero, pero juntos. No lloró. Solo entendió algo devastador: no todos los que ganan triunfan, y no todos los que pierden se quedan atrás. Mateo había ganado mucho, pero el precio todavía no estaba completo. Cuando llegas arriba, descubres quién quería verte subir, y quién esperaba que cayeras. El verdadero poder no se anuncia. Llega en silencio, se instala en tus decisiones y empieza a cambiar la forma en que el mundo te trata. Mateo lo descubrió cuando dejó de pedir permiso. Ya no solicitaba reuniones, las convocaba, ya no explicaba demasiado, decidía. Y eso atrae dos cosas inevitables: lealtades interesadas y enemigos pacientes. Los números hablaban por él. Proyectos levantados desde cero, costos reducidos donde nadie creía posible, resultados sostenidos. Mateo se convirtió en referencia. Pregúntenle a él si Mateo lo aprobó. Sigan, eso molesta mucho, porque hay gente que no soporta que alguien sin apellido, sin padrinos, sin discursos bonitos, les pase por encima con trabajo real. El error de Mateo fue creer que la lealtad se paga sola. No vio venir a Roberto. Roberto había estado ahí desde el principio, siempre amable, siempre disponible, siempre diciendo que Mateo era un ejemplo. Demasiado. Mientras Mateo se enfocaba en crecer, Roberto hablaba, susurraba, plantaba dudas. Mateo es brillante, pero no sé si esté listo para tanto poder. Hay decisiones que deberían pasar por otros. Nada directo, nada comprobable. Solo veneno bien administrado. La reunión fue corta. Demasiado corta. Un error financiero, un documento mal interpretado, una acusación disfrazada de preocupación. Mateo escuchó todo en silencio. ¿Algo que decir?, preguntaron.
Mateo respiró hondo. Tenía pruebas, tenía argumentos, tenía razón. Pero entendió algo brutal en ese momento. No querían la verdad, querían sacarlo del juego. Respondió con calma: si ya tomaron una decisión, no fijan que me están escuchando. Silencio. Eso selló su destino. Mateo no fue despedido. Fue desplazado. Menos poder, menos acceso, más vigilancia. El mismo edificio, otra realidad. Y por primera vez en años, volvió el miedo. No a la pobreza, a la humillación. Como si la vida tuviera sentido del humor, Lucía volvió a aparecer. Esta vez, buscándolo. ¿Podemos hablar? Mateo dudó, pero aceptó. Se encontraron en un café sencillo, irónico. Lucía lo miró distinto. No como al hombre pobre que dejó, no como al exitoso que admiraba de lejos. Como a alguien cansado. Escuché cosas, dijo ella. Que no estás bien. Mateo sonrió sin alegría. Siempre escuchan cosas cuando alguien deja de ser útil. Lucía tragó saliva. Me equivoqué contigo. Mateo no respondió de inmediato, no dijo al final. Tomaste la mejor decisión que pudiste, para la persona que eras. Eso dolió más que un reproche. Esa noche, solo en su apartamento grande y silencioso, Mateo tocó fondo. No había ruido, no había llamadas, no había nadie. Solo él y el cansancio acumulado de toda una vida intentando demostrar que valía. Pensó en rendirse, no en morir, en desaparecer. Cerrar todo, irse lejos, ser nadie otra vez. Y entonces recordó algo. No una frase, no un consejo. Una sensación. El hambre. Mateo entendió que había cometido un error fundamental. Había construido sueños dentro del sistema de otros. Y decidió corregirlo. Esa misma semana, discretamente, empezó a moverse. Llamadas, contactos antiguos, gente que había visto su trabajo, no su cargo. Semillas. Pequeñas, silenciosas, reales. Cuando Roberto se enteró de que Mateo estaba armando algo propio, sonrió con desprecio. Se va a estrellar, dijo. Sin nosotros no es nadie. Mateo, al otro lado de la ciudad, firmaba el primer acuerdo de lo que sería su verdadera obra. No buscaba venganza, buscaba libertad. Y esta vez, no iba a pedir permiso para ganar. Mateo no levantó un imperio para demostrar nada. Lo levantó porque entendió, tarde pero firme, que nadie iba a venir a salvarlo. Su nueva empresa creció sin ruido, sin eventos, sin entrevistas. Resultados, primer, nombres después. Los mismos que antes lo desplazaron empezaron a escucharlo de nuevo, esta vez desde abajo. No pidió reuniones, no reclamó nada, no devolvió humillaciones. Simplemente avanzó. El día que su empresa adquirió uno de los proyectos que antes le habían quitado, Mateo no sonrió. Firmó, se levantó, se fue. Roberto estaba presente. Intentó hablarle. Mateo, dijo, con una sonrisa nerviosa. Me alegra ver hasta dónde llegaste. Mateo lo miró sin odio. Sin rencor. Yo también, respondió. Porque ahora sé exactamente quién soy, y quién no necesito cerca. Eso fue todo. No hubo aplausos, no hubo escena. La verdadera victoria no necesita testigos. Lucía apareció meses después. No como reproche, no como nostalgia. Como despedida. Solo quería decirte que ahora entiendo, dijo. Lo que eras, lo que valías. Mateo asintió. Yo también lo entendí, respondió. Pero tuve que perderte para hacerlo. Lucía bajó la mirada. ¿Aún duele? Mateo pensó unos segundos, no dijo. Ya no, porque lo que dolía, ya no vive aquí. Y se señaló el pecho. Lucía se fue sabiendo algo que duele más que el rechazo. No llegó tarde, llegó cuando ya no era necesaria. Mateo no se volvió arrogante, ni frío, ni cruel. Se volvió selectivo. Ayudó a otros, invirtió en talento real, reconoció el esfuerzo silencioso. Porque nunca olvidó quién fue. Pero tampoco permitió que eso lo definiera. Ella lo dejó por ser pobre, él no se volvió rico para recuperarla, se volvió imparable, y eso lo cambió todo. A veces perderlo todo no es el castigo, es el entrenamiento. Porque no todos los que ganan dinero ganan respeto. Y no todos los que pierden a alguien pierden el camino.